¿Cuántas veces has sentido que tus emociones te dominan? ¿Cuántas veces el enojo, la ansiedad o la frustración han tomado el control de tu vida, llevándote a decisiones impulsivas de las que luego te arrepientes? La verdad es que la mayoría de las personas son esclavas de sus emociones, reaccionando sin pensar, dejándose llevar por el caos interno sin saber cómo recuperar el equilibrio. Pero hoy, aquí, vas a descubrir algo que cambiará tu manera de enfrentar la vida para siempre. Los estoicos, los grandes maestros del dominio mental, comprendieron algo que la mayoría ignora. Tú no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor, pero puedes controlar cómo respondes a ello. Y en esa simple verdad se esconde el poder de los sabios, el secreto que distingue a quienes viven en paz de quienes son prisioneros de sus emociones. ¿Quieres aprender cómo lograrlo? En este video te revelaré los principios estoicos más poderosos para que, sin importar la situación que enfrentes, puedas mantener la calma, actuar con sabiduría y recuperar el control de tu vida. Pero antes de comenzar, quiero recordarte algo muy importante. Muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si valoras este tipo de contenido y quieres seguir aprendiendo cómo desarrollar una mente fuerte y equilibrada, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No dejes pasar esta oportunidad de crecimiento personal. Ahora sí, vamos a descubrir juntos cómo controlar nuestras emociones en cualquier situación. Aceptar lo que no puedes evitar. El arte de la serenidad estoica. ¿Alguna vez has intentado huir de un pensamiento incómodo solo para descubrir que cuanto más lo rechazas, más fuerza parece tener? Es una paradoja de la mente humana. Lo que intentamos suprimir con frecuencia termina dominándonos. La filosofía estoica nos enseña que la clave no está en eliminar pensamientos y emociones negativas, sino en aceptarlas con serenidad. No significa resignarse ni ser complaciente con el sufrimiento, sino reconocer que el dolor, la ira o la tristeza son estados naturales de la existencia. El verdadero poder no reside en suprimir estas emociones, sino en aprender a convivir con ellas sin que tomen control de nuestras acciones, así como un río no lucha contra la roca en su camino, sino que la rodea y sigue su curso. Debemos aprender a fluir con nuestras emociones en lugar de estancarnos en su resistencia. Los estoicos creían que la mente humana es como un mar en calma cuando está en equilibrio, pero cuando se ve sacudida por la tormenta de emociones no gestionadas, puede volverse violenta e impredecible. ¿Y qué es lo que realmente causa ese caos? No son las emociones en sí, sino la interpretación que hacemos de ellas. Imagina que sientes ansiedad antes de hablar en público. Un enfoque común sería decir, no debería estar nervioso, lo que solo intensifica el miedo. Sin embargo, el estoicismo propone otro camino: observar la ansiedad, reconocer su presencia y entender que es simplemente una reacción biológica natural, no una sentencia de fracaso. Con este enfoque, la emoción pierde su poder sobre ti. Se convierte en un visitante pasajero, no en un tirano que gobierna tu mente. La meditación es una de las herramientas más poderosas para desarrollar esta aceptación. Los estoicos practicaban la preparación mental, un ejercicio donde visualizaban las dificultades de la vida antes de que sucedieran. Al anticipar momentos de frustración, pérdida o dolor, entrenaban la mente para recibirlos con ecuanimidad cuando llegaran. Puedes practicar esto cada mañana. Antes de comenzar el día, imagina un escenario desafiante y pregúntate cómo reaccionaría un sabio. No para obsesionarte con lo negativo, sino para prepararte a enfrentarlo con dignidad y control emocional. La disciplina mental no se construye en un día, pero con práctica constante, el equilibrio emocional se convierte en un estado natural de ser. Aceptar pensamientos y emociones negativas no significa rendirse ante ellos,
sino quitarles el poder de controlarte. La próxima vez que la tristeza o la ira aparezcan, obsérvalas con curiosidad en lugar de resistencia. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? En muchos casos, las emociones negativas son señales de algo más profundo, expectativas no cumplidas, deseos insatisfechos o miedos irracionales. Identificarlos es el primer paso para transformarlos. Al hacerlo, descubrirás que lo que parecía un enemigo es, en realidad, un maestro disfrazado, y así, sin resistencia, sin lucha, sin negación, damos el siguiente paso en este viaje de autoconocimiento. Porque si algo es cierto, es que la vida seguirá poniendo obstáculos en nuestro camino, y ahí es donde entra nuestra siguiente lección: la resiliencia ante las dificultades. Porque aceptar la tormenta es una cosa, pero aprender a caminar bajo la lluvia sin miedo es un arte que pocos dominan. La resiliencia, el poder de levantarse una y otra vez. Imagina por un momento que la vida es un campo de batalla y tú eres un guerrero. No importa cuánto te prepares, cuánta disciplina tengas o cuán fuerte seas, en algún momento serás derribado. La pregunta no es si caerás, sino qué harás cuando eso suceda. La filosofía estoica nos enseña que las dificultades no son maldiciones ni pruebas injustas del destino. Son el campo de entrenamiento de nuestra fortaleza interior. Cada obstáculo es una oportunidad para crecer, para endurecer el espíritu y para demostrarnos a nosotros mismos de qué estamos hechos. Cuando entiendes esto, dejas de ver los problemas como enemigos y comienzas a verlos como aliados en tu propio desarrollo personal. La resiliencia no es simplemente soportar el dolor en silencio, ni fingir que nada nos afecta. Es la capacidad de adaptarse, de aprender de cada golpe y de seguir adelante con una mentalidad fortalecida. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, decía: el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. ¿Qué significa esto? Que los obstáculos no nos detienen, sino que nos muestran una nueva manera de avanzar. Piénsalo. Cuando algo en tu vida no sale como esperabas, tienes dos opciones. Puedes lamentarte, quedarte atrapado en la frustración y convertirte en víctima de las circunstancias, o puedes mirar la situación con ojos estoicos y preguntarte: ¿qué puedo aprender de esto? La primera opción te encadena al sufrimiento. La segunda te libera. Pero ¿cómo se cultiva la resiliencia? Primero, entendiendo que el sufrimiento no es eterno ni definitivo. Todo en la vida es transitorio. El dolor que hoy parece insoportable, con el tiempo se diluye y deja paso a la calma. La meditación y la reflexión diaria son herramientas esenciales para fortalecer la mente ante las dificultades. Cada día, al final de la jornada, dedica unos minutos a revisar los desafíos que enfrentaste y cómo los manejaste. Pregúntate: ¿actué con sabiduría? ¿Mantuve la calma? ¿Permití que mis emociones me dominaran? Este ejercicio, practicado con disciplina, te dará una perspectiva cada vez más clara sobre tu propio crecimiento. La resiliencia también requiere un cambio de mentalidad. En lugar de preguntarte: ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate: ¿para qué me está pasando esto? Este simple cambio transforma el sufrimiento en aprendizaje. La vida no te pone obstáculos para destruirte, sino para enseñarte. Si una puerta se cierra, tal vez sea porque hay otra mejor esperando ser abierta. Si un plan fracasa, tal vez sea porque necesitas desarrollar una habilidad que aún no posees. Todo lo que ocurre, incluso lo que parece injusto o doloroso, tiene un propósito cuando lo miramos con la mente correcta. Y aquí llegamos a un punto clave. La resiliencia no es solo resistir, sino evolucionar. Un hombre verdaderamente estoico no solo sobrevive a las dificultades, sino que emerge de ellas más fuerte, más sabio y más sereno. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de verlo como un enemigo, abrázalo como un maestro.
Porque cuando aprendemos a aceptar la adversidad con coraje y sabiduría, dejamos de temerle al futuro. Y es ahí donde entra el siguiente paso de nuestro camino, la reflexión como herramienta de crecimiento. El silencio que fortalece la mente, el poder de la reflexión. Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo donde la distracción es la norma y el silencio es un lujo que pocos se permiten. Desde el momento en que despertamos hasta que nos acostamos, nuestras mentes son bombardeadas por noticias, mensajes, expectativas y preocupaciones. En medio de este caos, es fácil perderse, reaccionar impulsivamente y vivir en un estado constante de ansiedad. Sin embargo, los estoicos comprendían algo fundamental. La reflexión es la clave para recuperar el control. Sin reflexión, somos esclavos de nuestras emociones. Con reflexión, nos convertimos en sus dueños. El poder de detenerse, observarse y analizar los propios pensamientos es lo que separa a los sabios de aquellos que se dejan arrastrar por las circunstancias. Los grandes pensadores de la historia dedicaban tiempo a la introspección. Marco Aurelio escribía en sus Meditaciones no para el mundo, sino para sí mismo, como una forma de entrenar su mente y alinear su vida con sus principios. Séneca, por su parte, practicaba la autoevaluación diaria, revisando cada noche sus acciones, palabras y reacciones para mejorar constantemente. Y esta es la verdadera enseñanza. La reflexión no es solo un ejercicio pasivo, sino una herramienta activa para el crecimiento personal. Imagina por un momento que cada día es una batalla y que, al final del día, te sientas a analizar tu desempeño. ¿Qué hiciste bien? ¿Dónde fallaste? ¿Qué emociones tomaron el control? ¿Cómo podrías haber actuado con más sabiduría? Hacer esto no solo te permite mejorar, sino que te protege de cometer los mismos errores una y otra vez. Pero la reflexión no se trata solo de mirar el pasado. También es un arma contra la impulsividad del presente. Muchas veces, nuestras peores decisiones no son el resultado de la maldad, sino de la falta de pausa. Un comentario dicho con enojo, una decisión tomada en medio de la frustración o una acción basada en el miedo pueden llevarnos a caminos que luego lamentamos. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece un principio poderoso. Antes de reaccionar, reflexiona. Antes de responder con ira, pregúntate, ¿esta reacción me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Antes de tomar una decisión, cuestiona, ¿estoy actuando desde la razón o desde la emoción? Este simple hábito transforma la vida, porque nos da el poder de actuar conscientemente en lugar de ser arrastrados por impulsos pasajeros. Una práctica poderosa de reflexión es la meditación estoica, que no es simplemente sentarse en silencio, sino entrenar la mente para observar sin juzgar. Dedica unos minutos cada mañana o cada noche para estar contigo mismo, sin distracciones. Cierra los ojos, respira profundamente y observa tus pensamientos como si fueran nubes que pasan. No te apegues a ellos. No los rechaces, solo míralos con objetividad. Este ejercicio fortalece la claridad mental y te permite enfrentar cada día con una perspectiva más serena. Recuerda, un guerrero no solo afila su espada en la batalla, sino también en la quietud. Así que pregúntate, ¿cuánto tiempo en mi día reservo para la reflexión? Si la respuesta es poco o nada, quizás ahí resida la razón de muchas de tus preocupaciones. La reflexión no es un lujo, es una necesidad para quien busca el equilibrio emocional y la paz interior. Y es justamente este equilibrio el que nos permite vivir plenamente sin estar atrapados en el pasado ni temer al futuro. Y ahí es donde entra nuestra siguiente lección, la importancia de vivir el presente. El presente, el único lugar donde la vida sucede. Mucha gente vive atrapada en dos prisiones invisibles, el pasado y el futuro. Se lamentan por lo que hicieron o dejaron de hacer,
cargando culpas y arrepentimientos como si fueran cadenas imposibles de soltar. O, por el contrario, se obsesionan con lo que vendrá, preocupándose por escenarios que ni siquiera han sucedido. Y en ese constante ir y venir entre lo que fue y lo que podría ser, se olvidan de lo único que realmente importa, el presente. La filosofía estoica nos recuerda que el pasado ya no existe y el futuro es incierto. Lo único que tenemos con certeza es el ahora, y sin embargo, pocos saben cómo vivirlo. Cuando la mente se obsesiona con el futuro, aparece la ansiedad. Nos preocupamos por problemas que aún no han ocurrido, nos atormentamos con posibilidades negativas y nos desgastamos mentalmente intentando controlar lo incontrolable. Pero el estoicismo nos enseña algo esencial. La vida no se controla, se vive. ¿Acaso un marinero puede controlar el mar? No. Puede prepararse, puede ajustar sus velas y navegar con inteligencia, pero jamás podrá impedir que el viento sople o que las olas se levanten. Lo mismo ocurre con la vida. La incertidumbre siempre estará presente, pero preocuparnos por lo que no ha sucedido solo nos roba la paz del momento presente. Por otro lado, aquellos que viven en el pasado se convierten en prisioneros de sus recuerdos. Se castigan por errores, reviven viejas heridas y se apegan a tiempos mejores como si fueran lo único valioso de su existencia. Sin embargo, Marco Aurelio nos dejó una enseñanza poderosa. Si te angustia algo externo, no es este en sí el que te perturba, sino tu juicio sobre él. En otras palabras, no es el pasado lo que nos atormenta, sino nuestra forma de interpretarlo. Lo que pasó ya no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar cómo lo recordamos y qué aprendemos de ello. Entonces, ¿cómo se vive realmente el presente? A través de la práctica consciente. El mindfulness, una disciplina que el estoicismo adoptó de la filosofía oriental, nos enseña a entrenar la mente para permanecer en el ahora. Cuando camines, siente cada paso. Cuando comas, saborea cada bocado. Cuando hables con alguien, escúchalo de verdad, sin distraerte con pensamientos sobre el pasado o el futuro. Pequeños ejercicios como estos nos anclan en la realidad y nos enseñan que la felicidad no está en otro momento, sino en este instante, no en el próximo año, no en la próxima oportunidad, no en cuando todo esté bien, sino aquí y ahora. Y aquí está la clave. Vivir el presente no significa ignorar el futuro ni olvidar el pasado. Significa dejar de aferrarnos a ellos como si fueran lo más importante de nuestra vida. Significa aceptar que cada momento es un regalo y que el mayor acto de sabiduría es aprovecharlo plenamente. Y cuando aprendemos a hacer esto, algo mágico sucede. Descubrimos que la felicidad no es algo que buscamos, sino algo que construimos con lo que ya tenemos. Y justamente de eso trata nuestra siguiente enseñanza: cultivar la gratitud. La gratitud, la llave de la serenidad y la felicidad. ¿Qué pasaría si, en este momento, dejaras de pensar en todo lo que te falta y empezaras a valorar lo que ya tienes? La mayoría de las personas pasan la vida persiguiendo lo que creen que les traerá felicidad. Más dinero, una mejor posición, reconocimiento, relaciones ideales. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la verdadera felicidad no está en lo que nos falta, sino en aprender a apreciar lo que ya poseemos. La gratitud no es solo una emoción pasajera, es una disciplina, un estado mental que transforma la forma en que experimentamos la vida. Porque cuando cambias tu perspectiva, tu realidad también cambia. Séneca nos dejó una enseñanza poderosa sobre esto. No es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. ¿Cuántas veces nos sentimos insatisfechos porque nos enfocamos en lo que no tenemos, en lugar de valorar lo que está frente a nosotros? La mente humana tiene una tendencia natural a fijarse en lo negativo, en lo que falta, en lo que podría haber sido diferente.
Pero cuando practicamos la gratitud de manera consciente, entrenamos nuestra mente para ver la vida con nuevos ojos. No se trata de conformismo, sino de reconocer que la paz interior no viene del exterior, sino de cómo interpretamos lo que nos rodea. Un hábito poderoso que los estoicos practicaban era la reflexión nocturna sobre la gratitud. Cada noche, antes de dormir, dedicaban unos minutos a pensar en los eventos del día y agradecer por ellos, sin importar si habían sido buenos o desafiantes, porque incluso los momentos difíciles nos enseñan algo valioso. Puedes adoptar esta práctica preguntándote, ¿qué 3 cosas puedo agradecer hoy? No tienen que ser grandes logros ni sucesos extraordinarios. Puede ser la simple oportunidad de haber despertado, la sonrisa de un ser querido o la fortaleza que tuviste para enfrentar un problema con calma. Lo importante es entrenar la mente para reconocer lo bueno, incluso en los días grises. Además, la gratitud nos ayuda a enfrentar la adversidad con mayor resiliencia. Cuando la vida nos golpea, podemos elegir ver la dificultad como una maldición o como una oportunidad para aprender. Al agradecer lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta, convertimos cada obstáculo en un maestro y cada desafío en una lección. La gratitud nos da perspectiva. Nos recuerda que, aunque no tengamos el control sobre todo lo que nos ocurre, sí tenemos el control sobre cómo lo interpretamos. Y en esa interpretación radica nuestra paz o nuestro sufrimiento. Entonces, ¿por qué esperar a tener más para sentirnos plenos? La felicidad no llega cuando logramos todas nuestras metas, sino cuando aprendemos a valorar el camino. Y cuando adoptamos esta mentalidad, nuestra vida cambia de una manera que nunca imaginamos. Porque cuando dejamos de buscar lo que nos falta y empezamos a valorar lo esencial, encontramos una paz que nadie nos puede arrebatar. Y es ahí donde entra el siguiente pilar de una vida equilibrada: atender nuestras necesidades básicas. La base de la paz interior: cuidar lo esencial. No importa cuán fuerte sea la mente, cuánta filosofía estudies o cuántas técnicas de desarrollo personal practiques, si tus necesidades básicas no están cubiertas, será difícil encontrar equilibrio emocional. La filosofía estoica nos recuerda que la paz interior no se construye en el vacío. Necesitamos una base sólida sobre la cual edificar nuestra fortaleza mental, y esa base comienza con el bienestar físico y social. Si descuidamos nuestra alimentación, si vivimos en un entorno caótico o si nos aislamos de las personas que nos rodean, nuestra estabilidad emocional se verá afectada. El estoico no ignora las necesidades humanas, las atiende con inteligencia y moderación, entendiendo que el equilibrio físico y emocional están profundamente conectados. Marco Aurelio comprendía que el cuerpo es el vehículo del alma, y por ello se preocupaba por mantener hábitos saludables y un estilo de vida ordenado. La alimentación, por ejemplo, no es solo una cuestión de nutrición, sino de disciplina y autocontrol. Comer en exceso o consumir alimentos dañinos es una forma de desorden mental que tarde o temprano afectará el estado de ánimo y la claridad de pensamiento. Un cuerpo bien cuidado permite una mente más serena y enfocada. La moderación en la comida y la bebida es una virtud estoica, porque nos recuerda que el placer inmediato no debe gobernar nuestra vida, sino que debemos actuar con sabiduría en cada elección. El hogar también juega un papel fundamental en la estabilidad emocional. Vivir en un espacio desorganizado y caótico genera estrés innecesario, mientras que un ambiente limpio y ordenado fomenta la tranquilidad y el bienestar. No se trata de lujo ni de acumulación de bienes, sino de armonía. Un espacio equilibrado es un reflejo de una mente equilibrada. Por eso, un hábito poderoso es hacer pequeñas mejoras en nuestro entorno cada día. Eliminar lo innecesario, organizar lo útil y crear un ambiente que inspire calma.
No es casualidad que muchas filosofías antiguas, desde el budismo hasta el estoicismo, valoren la simplicidad en el hogar como un medio para cultivar la serenidad mental. Las relaciones humanas también son una necesidad fundamental que no podemos ignorar. Séneca afirmaba que un sabio no necesita multitud, pero tampoco debe rechazar la compañía de los demás. Aislarse por completo es negar nuestra naturaleza social. Sin embargo, no se trata de rodearnos de cualquier compañía, sino de elegir con sabiduría a quienes permitimos entrar en nuestra vida. Las relaciones tóxicas pueden drenar nuestra energía y alejarnos del equilibrio emocional. En cambio, las relaciones basadas en la virtud y el respeto mutuo nos fortalecen y nos dan apoyo en los momentos difíciles. Un estoico no busca aprobación externa, pero sí valora las conexiones significativas con aquellos que comparten su camino de crecimiento. En última instancia, la clave está en encontrar armonía entre el cuerpo, el entorno y las relaciones. No podemos construir una mente fuerte sobre un cuerpo descuidado, ni podemos encontrar paz en un hogar caótico o en relaciones dañinas. La estabilidad emocional empieza en lo fundamental, y cuando comprendemos esto, dejamos de buscar soluciones complicadas para problemas que en realidad tienen raíces simples. La felicidad no es un misterio inaccesible, sino el resultado de atender lo esencial con conciencia. Y parte de esa conciencia es aceptar que, al igual que nuestro entorno y nuestras relaciones, nosotros mismos también somos imperfectos. Y aquí es donde entra la siguiente lección: aceptar nuestras propias imperfecciones. La libertad de ser imperfecto. Un estoico no busca la perfección. Vivimos en una sociedad que glorifica la perfección. Nos bombardean con imágenes de éxito inalcanzable, con cuerpos impecables, con vidas sin errores. Nos enseñan que debemos ser siempre fuertes, siempre correctos, siempre admirables. Pero el estoicismo nos ofrece una perspectiva completamente diferente. La perfección es una ilusión, y aferrarnos a ella solo nos lleva al sufrimiento. No se trata de conformismo, sino de comprensión. Aceptar nuestras imperfecciones no nos hace débiles, nos hace humanos. Un verdadero sabio no se atormenta por lo que no es, sino que trabaja con lo que tiene, con sus defectos, sus fallos y sus limitaciones, usándolos como materia prima para el crecimiento. Séneca nos dejó una lección valiosa. Errar es humano, pero perseverar en el error es de necios. Esto significa que los errores no son el problema. El problema es negarlos o permitir que nos definan. Muchas veces nos castigamos por nuestras fallas pasadas, como si revivirlas una y otra vez pudiera cambiarlas. Nos exigimos estándares imposibles y nos sentimos fracasados cuando no los alcanzamos. Pero la verdad es que nadie, ni siquiera los más grandes filósofos, ha vivido sin cometer errores. Marco Aurelio, emperador y pensador estoico, escribió en sus meditaciones: «No pierdas el tiempo discutiendo sobre cómo debería ser un buen hombre. Sé uno». En otras palabras, en lugar de castigarnos por no ser perfectos, debemos enfocarnos en mejorar, en aprender de cada tropiezo y en avanzar con humildad. Aceptar nuestras imperfecciones no significa rendirse, sino dejar de luchar contra una imagen idealizada de nosotros mismos. Imagina que estás esculpiendo una estatua. Si te obsesionas con hacerla perfecta desde el inicio, te paralizarás y nunca empezarás. Pero si aceptas que el proceso implica fallos, correcciones y ajustes, eventualmente crearás algo hermoso. Nuestra vida es igual. Cada error es un golpe de cincel que nos da forma. Cada imperfección es una marca de autenticidad. No somos productos terminados, sino obras en constante construcción. Y la única forma de progresar es aceptando que la perfección no es el destino, sino el aprendizaje constante. También es importante recordar que así como debemos aceptar nuestras propias imperfecciones, debemos aprender a aceptar las de los demás.
Muchas veces somos implacables con los errores ajenos mientras pedimos indulgencia para los nuestros. Exigimos que los demás sean comprensivos con nuestras debilidades, pero no estamos dispuestos a hacer lo mismo. Un estoico no busca cambiar a los demás, sino comprenderlos. No espera perfección de sus amigos, de su pareja, de su familia, porque sabe que todos estamos en el mismo proceso de aprendizaje. Practicar la compasión hacia los demás es, en el fondo, practicar la compasión hacia uno mismo. Cuando dejamos de exigirnos lo imposible y aprendemos a aceptar nuestra humanidad, experimentamos una libertad que pocos conocen. Ya no tememos fracasar porque entendemos que cada tropiezo es parte del camino. Ya no sentimos la necesidad de aparentar porque sabemos que el verdadero valor está en la autenticidad. Y ya no vivimos con miedo a equivocarnos porque entendemos que cada error es una oportunidad para crecer. Y aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo: el control sobre nuestras reacciones. Dominar la mente. El verdadero poder de un estoico. No puedes controlar el clima, ni las palabras de los demás, ni las decisiones que otras personas toman. No puedes evitar que alguien te critique, que surjan problemas inesperados o que el mundo funcione de una manera que no te gusta. Pero hay algo que siempre estará bajo tu control: tu reacción ante lo que sucede. Esta es una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo. No es lo que ocurre lo que determina nuestra felicidad o nuestro sufrimiento, sino la manera en que interpretamos y respondemos a lo que ocurre. La verdadera fortaleza no está en cambiar el mundo exterior, sino en gobernar el mundo interior. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos dejó una frase que resume esta idea: si te afecta algo externo, no es por la cosa en sí, sino por el juicio que haces sobre ella. Es decir, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestra percepción de ellos. Dos personas pueden vivir la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Un insulto puede ser motivo de ira para uno y motivo de indiferencia para otro. Un fracaso puede ser visto como el fin de todo o como una oportunidad de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La capacidad de controlar la propia reacción. Para lograr este dominio, los estoicos practicaban la pausa consciente. Cuando sentían que una emoción fuerte surgía, enojo, frustración, tristeza, en lugar de reaccionar de inmediato, se detenían. Respiraban, observaban la emoción sin dejarse arrastrar por ella y analizaban la situación con objetividad. Pregúntate en esos momentos: ¿esto realmente merece mi energía? ¿O cómo reaccionaría un sabio ante esto? Al hacer esto, te das cuenta de que muchas veces el problema no está en la situación, sino en nuestra falta de control sobre cómo la enfrentamos. Otro ejercicio estoico poderoso es la visualización negativa. Consiste en imaginar escenarios adversos antes de que ocurran para preparar la mente. Esto no significa vivir con miedo o pesimismo, sino entrenarse para que, cuando las dificultades lleguen, no reaccionemos con sorpresa o desesperación, sino con serenidad. Si sabes que en el futuro alguien te criticará, que enfrentarás pérdidas o que habrá momentos de dificultad, cuando estas situaciones lleguen, ya no te tomarán por sorpresa. Y, en lugar de reaccionar impulsivamente, actuarás con sabiduría. El control sobre nuestras reacciones es la clave para vivir con paz y equilibrio emocional. Si permitimos que los eventos externos dicten nuestro estado de ánimo, seremos esclavos de las circunstancias. Pero si aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, descubriremos una libertad que pocos conocen. La libertad de no ser dominados por lo que está fuera de nuestro control. Porque, al final del día, no importa lo que los demás hagan o lo que el mundo decida. Lo que realmente importa es cómo decidimos responder.
Y en esta búsqueda de libertad hay un enemigo silencioso que muchas veces nos atrapa sin que nos demos cuenta: el peso de las expectativas externas. La trampa de vivir para los demás rompe las cadenas de las expectativas. ¿Cuántas veces has tomado decisiones no porque realmente las querías, sino porque sentías que debías hacerlo? ¿Cuántas veces te has preocupado por lo que los demás pensarán de ti, sacrificando tu propia paz para cumplir con estándares impuestos por otros? Sin darte cuenta, podrías estar viviendo una vida que no es tuya, sino una que ha sido diseñada por las expectativas de la sociedad, la familia o los amigos. Y aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. No puedes controlar lo que los demás esperan de ti, pero sí puedes decidir si quieres cargar con ese peso. El estoicismo nos recuerda que el verdadero propósito de la vida no es satisfacer las expectativas ajenas, sino vivir en coherencia con nuestra esencia y principios. Marco Aurelio decía: «Es ridículo no escapar de tu propia maldad, lo cual es posible, y en cambio tratar de escapar de la maldad ajena, lo cual es imposible». En otras palabras, tratar de complacer a todos es una batalla perdida. Siempre habrá alguien que critique, que espere más de ti o que nunca esté satisfecho. Y si permites que esas expectativas definan tu vida, estarás regalando tu libertad. La sociedad nos impone una serie de reglas invisibles sobre lo que significa el éxito, la felicidad y la realización. Nos dicen que a cierta edad debemos tener cierta estabilidad, que debemos seguir un camino específico, que debemos encajar en moldes prefabricados. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte si esas expectativas realmente resuenan contigo? Muchas personas llegan al final de sus vidas dándose cuenta de que nunca vivieron realmente, sino que simplemente siguieron el guión que otros escribieron para ellas. No cometas ese error. Romper con las expectativas externas no significa volverse indiferente o egoísta, sino aprender a separar lo que es un deseo genuino de lo que es una presión social. Pregúntate: ¿estoy haciendo esto porque realmente lo quiero o porque temo decepcionar a alguien? Si la respuesta es la segunda opción, entonces estás permitiendo que el miedo controle tu vida. Un estoico no busca la aprobación de los demás, busca la aprobación de su propia conciencia. Y cuando logras eso, experimentas una libertad que pocos llegan a conocer. Cuando dejas de vivir para cumplir con lo que otros esperan de ti, comienzas a experimentar la verdadera felicidad. Y esta felicidad no viene de la acumulación de cosas o del reconocimiento externo, sino de algo mucho más simple y poderoso: aprender a valorar lo esencial. Y aquí es donde entra nuestra última lección: la simplicidad como fuente de felicidad. Menos es más, la sabiduría de una vida simple. Vivimos en un mundo obsesionado con el más dinero, más posesiones, más reconocimiento, más éxito. Nos han enseñado que la felicidad está en la acumulación, en alcanzar metas cada vez más ambiciosas, en demostrarle al mundo que hemos llegado. Pero el estoicismo nos ofrece una visión radicalmente diferente. La felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. La verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo libres que somos de los deseos innecesarios. Séneca nos dejó una enseñanza invaluable: es rico no el que tiene más, sino el que necesita menos. ¿Cuántas veces hemos visto personas con enormes fortunas que viven en constante angustia, preocupadas por perder lo que tienen, siempre persiguiendo algo más? ¿Y cuántas veces hemos conocido personas con vidas sencillas, pero llenas de paz, sin el peso de la insatisfacción eterna? La simplicidad no significa renunciar a todo, sino aprender a diferenciar entre lo que realmente importa y lo que es solo ruido. La mente humana es insaciable. Cuando conseguimos algo que deseamos, la satisfacción dura poco y pronto surge un nuevo deseo.
Queremos el teléfono más nuevo, la casa más grande, la mejor posición social. Pero si no aprendemos a controlar estos impulsos, nos convertimos en esclavos de ellos. Marco Aurelio lo entendía bien y nos dejó una reflexión poderosa. Muy poco se necesita para llevar una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. No es el mundo exterior lo que nos da la paz, sino nuestra capacidad de valorar lo que ya tenemos. Entonces, ¿cómo se practica la simplicidad estoica? Primero, eliminando el exceso, tanto en lo material como en lo mental. Deshazte de lo que no aporta valor a tu vida. Pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Esto me hace más libre o más esclavo? Verás que muchas de las cosas que creemos esenciales son, en realidad, cargas que nos alejan de la serenidad. Segundo, practica la gratitud por lo que ya posees. En lugar de enfocarte en lo que te falta, mira a tu alrededor y aprecia lo que tienes. La felicidad no es un destino lejano. Es el resultado de aprender a disfrutar el presente sin la ansiedad de lo que aún no ha llegado. Cuando entiendes que la vida no se trata de acumular, sino de simplificar, experimentas una libertad inmensa. Descubres que no necesitas demostrar nada a nadie, que el éxito no es la validación externa, sino la paz interna. Y cuando llegas a este punto, la vida se vuelve mucho más ligera, más clara, más plena, porque al final no es el que más tiene quien gana, sino el que menos necesita. Y con esta reflexión cerramos nuestro viaje por las enseñanzas estoicas sobre el control de las emociones. Ahora que conoces los principios estoicos para dominar tus emociones, la pregunta es, ¿vas a ponerlos en práctica o seguirás siendo prisionero de tus impulsos? Saber no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando aplicamos el conocimiento en nuestra vida diaria. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda, no es lo que sucede, sino cómo decides reaccionar. Ahora quiero escucharte. ¿Cuál de estos principios resonó más contigo? Déjamelo en los comentarios. Quiero conocer tu opinión y aprender de tu experiencia. Y si este contenido te ha sido útil, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque en este canal seguimos explorando herramientas para el desarrollo personal, la disciplina mental y el equilibrio emocional. Antes de irte, te recomiendo ver este otro video que aparecerá en la pantalla, donde exploramos más enseñanzas estoicas que te ayudarán a llevar una vida más sabia y plena. Nos vemos en el próximo video, aquí en el canal Despertar Estoico.